biológico, es un concepto político, cultural, antropológico, institucional. Entonces, los esclavos de una sociedad esclavista no son personas, en principio, son cosas, más bien, son cosas. Aunque Aristóteles tiene buen cuidado en decir que son cosas muy particulares, porque son, vale, serán ganado, pero oye, es que es ganado parlante. Y claro, al tener parlante, eso ya es el logos. Aristóteles mismo se da cuenta, como no podía ser de otra manera, que no es exactamente tampoco la misma situación que la de una cémila, porque al tener logos, pues ya tienen razón. Efectivamente, tienen razón, ¿no? Son animales racionales además incluso en el sentido institucional, porque tienen, por ejemplo, la institución del lenguaje doblemente articulado con pronombres personales, y eso no es moco de pavo, ¿no? Bueno, Platón mismo, en el Menón, pues Sócrates, en el Menón, ¿verdad?, pregunta si el esclavo sabe hablar griego, y si sabe hablar griego, entonces ya inicia un curso demostrativo del teorema de Pitágoras un poco falseado, pero demuestra que el esclavo es capaz de demostrar el teorema de Pitágoras. Ponle toda una cémila a demostrarlo, ¿no? Entonces, quizás la diferencia, sin perjuicio de que, por supuesto, en una sociedad esclavista, naturalmente, el concepto de persona no se aplica a los esclavos, y no deberíamos tampoco llevarnos a las manos a la cabeza por esto, porque sencillamente el concepto de persona es un concepto histórico, que históricamente se ha expandido y se ha contraído de múltiples maneras distintas. Sin embargo, pues cabría decir que incluso en las sociedades esclavistas, tales como las sociedades del esclavismo antiguo, pero también del esclavismo moderno, que, bueno, la más famosa, Estados Unidos, antes del final de la guerra de la secesión americana, ¿no? Antes de 1865, los propios esclavos tenían una racionalidad institucional que los hacía diferentes de los animales no humanos también. Y eran capaces de asumir, por tanto, la condición de sujetos de derechos, que, sin embargo, los animales no humanos, en principio, no parecen capaces de asumir, porque a un león o a un chimpancé, en general, pues no parecen demasiado interesados, ¿verdad?, en que les concedamos semejante privilegio. Y tampoco parecen, quizás, demasiado dispuestos a iniciar una lucha política para obtenerlo, como sin embargo sí lo hicieron los esclavos en muchísimas ocasiones, a veces con fracasos absolutos, pero otras veces no, etcétera. Entonces, la diferencia yo creo que habría que ponerla en este plano. De nuevo, la racionalidad institucional, que en el caso de los esclavos humanos, etcétera, es en general, pues claro, totalmente diferente de la de los animales. Ahora, siempre sin olvidar, por supuesto, que el concepto de persona es diferente que el concepto de individuo, y que, por tanto, los seres humanos no somos diferentes de los animales en cuanto que individuos biológicos. En cuanto que individuos biológicos, la diferencia con los animales no humanos es de orden intragenérica siempre, subgenérica o cogenérica. Somos diferentes por ser personas, precisamente. Y no es que tengamos... No es que seamos personas por tener derechos, ¿verdad? No es que tengamos derechos por ser personas, sino lo contrario. Somos personas por tener los derechos. Claro, que son derechos positivos, no naturales, claro, que esa es la otra cuestión que habría que traer en relación, pero, en fin, hay mucha cola aquí en esto. Es decir, que no cabe decir, salvo que uno efectivamente tenga una ontología muy particular, por ejemplo, de orden teísta, Sí. Que tenemos derechos que nos están reconocidos por la razón pura práctica o por el Espíritu Santo, da igual. Los derechos los tenemos por institución histórica, jurídica en este caso, ¿verdad? Que se abre camino, pues, por ejemplo, a través de la Revolución Francesa, entonces muchas cosas, ¿no? Y entonces, cosa que los animales no tienen por razones también históricas y institucionales, vamos. Por eso yo decía antes... Pero que no pueden y que no pueden tenerla, que yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? No tienen y no pueden tenerla, efectivamente. No pueden asumirla porque sencillamente vamos, pues porque no parece que vayan a asumirla, porque no están dispuestos a asumirla, entre otras cosas, ¿no? Sería, creo yo, un colapso civilizatorio de tal magnitud que, vamos, que no cabría esperar otra cosa más. Pero... Quizá el problema también, esto no es algo que tenía apuntado, pero a raíz de esto, el problema es cuando sí, digamos, a nivel sociológico hay una masa crítica de personas, digamos, que están por estas nematologías animalistas, y entonces ahí sí se produce movimientos en favor de estas liberaciones, sí, que no vienen, por supuesto, los propios animales no humanos, sino que vienen de estas masas críticas o de estos grupos organizados que, pues, claro, se convierten en activistas, se convierten en políticas o pasan incluso a formar parte de los planes y los programas de los partidos. Claro, entonces, claro, en ese sentido, hay un actuar ahí que también habría que analizar. Porque efectivamente... Es interesante lo que dices, porque además esas luchas que efectivamente pueden llegar, esas masas críticas de personas que pueden iniciar esas campañas, y las han iniciado, ¿verdad?
e incluso efectivamente acabar influyendo de manera decisiva en los planes y los programas de muchos partidos políticos, en España clarísimamente del PSOE, por ejemplo, de otros partidos, pues naturalmente, por su propia naturaleza, todavía, ¿verdad? Incluso si tuvieran éxito, sería una demostración más, en este caso, la demostración más supina, cabe imaginar, del propio control de los hombres sobre los animales. Es decir, la propia concesión de los llamados disque derechos sería un mecanismo más de dominación. Porque les concedemos los derechos porque se los podemos conceder.